gracias por la presentación. No sé si sé mucho, voy a hacer lo posible porque vosotros os vayáis aquí con otra idea. Porque, ¿cuál era el reto? Digo, en 10 minutos, ¿qué reto tengo? Pues intentar convenceros de que hablar de derechos digitales, espera que se me vuela el guión, voy a ir fenomenal, que hablar de derechos digitales es relevante en vuestras compañías. No solo eso, sino que es un factor de competitividad. Y además, convenceros de que meterlo en vuestras conversaciones es facilísimo. Vamos a hacer una cosa, cuando termine los 10 minutos, me podéis dar feedback si lo he conseguido o no, a poder ser en privado, si no os importa, para eso nos pasaré el micrófono. Yo lo primero que quería preguntaros es, quizá aquí sois un público realmente informado, pero pensad un segundo en el día de ayer, ¿a cuántas cookies aceptasteis en vuestra navegación sin pararos a pensar ni un segundo? ¿Lo tenéis? ¿Tenéis la foto? Aceptar, aceptar, aceptar. ¿Lo veis claro? No, pues si me preguntáis, creo que ese nanosegundo es uno de los momentos de construcción de confianza entre usuarios y marcas más relevantes que tenemos. Y es una oportunidad que estamos probablemente desperdiciando para trabajar esa confianza. Estamos volcados en el azar y no en una estrategia en torno a cómo construimos esa confianza. Lo que estamos viendo, estaba saliendo en la mesa anterior y ha salido antes, estamos hablando de regulación, la IA pone todo al revés y que estamos viendo que ya hay un montón de normas encima de la mesa que a todos vosotros os ocupan y os preocupan, ¿no? Porque está claro que la IA Act puede llegar a generar unas multas de hasta 35 millones de euros o un 7% de vuestra facturación global, lo cual es bastante relevante. Tenemos la ESIA, que en algún momento va a poder revisar los algoritmos y las IAs con las que estáis trabajando. AENOR ha creado también un sello de IA responsable. Y hay un trabajo que es el doble gorro que yo tengo. Yo estoy hablando como Fundación Hermes, que además agradezco mucho que dejéis este espacio para los derechos, pero también como coordinadores del Observatorio de Derechos Digitales, porque hay una Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España. Hay una carta que ya pone encima de la mesa muchas de las conversaciones que estamos teniendo. Y eso acabará en algún momento también formando parte de muchas de las normas. ¿Qué vemos entonces? Que la regulación, cuando no la incorporamos en el momento oportuno, puede ser un coste. Y, sin embargo, si revisamos las grandes gestas, los grandes héroes no surgen de cumplir la norma. Las grandes marcas, las grandes hazañas aparecen de superar la norma. Pensaba en un símil y decía, Superman era un hombre súper correcto, aburrido, cumplía la norma, lo que se esperaba de él, un periodista organizado. Cuando él era grande es cuando se ponía a volar. Creo que en la parte de los derechos digitales, en este debate, estamos en el de la sostenibilidad de hace 15 años. Aquellas marcas y compañías que entendieron que hacer las cosas bien tenía ese posicionamiento, es lo que hoy es para todos nosotros los derechos digitales. Vemos algunos ejemplos pequeñitos que ya marcan ese camino. Vemos que hay empresas que cuentan cómo el día que pusieron a doble autentificación en su plataforma de taxis o de VTCs y además fueron transparentes sus datos, subieron los clientes corporativos en un 10%. Escuchado Telefónica, hemos visto cómo ellos, por ejemplo, su convenio colectivo en el 23 aumentaron todo el tema de desconexión digital y eso ha supuesto, según publican ellos, reducción en tasas de burnout y de ay, sí, se me ha colado la palabra. Eso. Entonces, lo que quiero decir es que vemos que hay ganancias breves en el momento en el que superamos la mera regulación y empezamos a mirar de una manera distinta el asunto de los derechos digitales. ¿Por qué? Porque lo que sí vemos claro es que, y sobre todo con la llegada de la IA, hay un montón de dilemas en las organizaciones a los que vamos a tener que hacer frente. Y como todo, tiene que ver con las conversaciones que tengamos y las preguntas que nos hagamos. Vemos clarísimamente el potencial de la IA, lo estábamos viendo en áreas como logística, ciberseguridad, esa capacidad de prever patrones, en operaciones, en atención al cliente. Hay un montón de áreas donde vemos esas eficiencias, pero hay dos que son particularmente sensibles en lo que impactan las personas, que serían las áreas de recursos humanos y el área de marketing. ¿Y por qué? Porque en los dilemas que tenemos que afrontar va a estar la transparencia y explicabilidad de lo que estamos haciendo. Muchos aquí sois creadores de esos algoritmos, creadores de esas inteligencias artificiales, sois proveedores. ¿Cuánto y cómo de bien entienden vuestros clientes el servicio que están contratando? ¿Y qué parte de su soberanía y de su conocimiento os están delegando? Sesgos y discriminación, otro de los grandes dilemas. Está encima de la mesa, tiene que ver con la formación, con quiénes están programando, con qué intenciones, con qué objetivos, cómo logramos poner eso encima de la mesa. Privacidad o vigilancia.
está muy regulado, pero siempre hay una pregunta más, siempre se puede conocer más, siempre podemos llegar, ahora mismo podemos llegar a saber lo que está casi pensando una persona. Y la clave que es la sustitución o la complementación, cuando llega a la parte de las personas. Así que, digo, ¿por qué creemos que la conversación es fácil? ¿Por qué posiciona? Porque en realidad creemos que la pregunta que nos tendríamos que hacer para poder entender el impacto de los derechos digitales es, o a la hora de incorporar tecnología en nuestros procesos, en nuestras compañías, es la pregunta en latín, y esto es un homenaje a los estudiosos de humanidades que tenemos en la sala, al presidente y a Goyo, es «Cui prodest?». En realidad, ¿quién se beneficia del uso o de la implementación de esa tecnología? Y aquí tengo un micrófono en la sala, porque esta pregunta, cuando lo hago a los 20añeros, al tercer «Cui prodest?», llegan a la esencia, ¿no? Entonces, ponemos un ejemplo, es un algoritmo de recomendación. ¿A quién beneficia? Entonces, yo voy a pasar el micrófono, si alguien se anima, y a ver si a la tercera o cuarta, que yo creo que podemos hacerlo mejor con la veteranía que los jóvenes, podemos resolver a quién beneficia, por ejemplo, un algoritmo de recomendación. ¿Alguien se atreve? ¿Quién es el primer beneficiario? No, no puede ser que la veteranía. Aquí tenemos un voluntario. Al mejor informado. Al mejor informado. ¿A quién más beneficia el algoritmo? Vamos, otra pregunta. Vamos a ir, porque nos tenemos que preguntar hasta 5 veces por lo menos. ¿A quién más le beneficia ese algoritmo de recomendación? La primera pregunta que me hace todo el mundo es a mí. No, la primera respuesta, perdón, que nos damos los estudiantes es me beneficia a mí. Me beneficia porque me permite seguir viendo lo que me gusta ver. ¿Estamos todos de acuerdo que es el principal beneficiario? ¿No? ¿A quien dice que no? ¿Te animas? A mí es claro que esa es la propia empresa que tiene el algoritmo. O sea, para eso lo pone, ¿no? ¿Y cómo le beneficia? Pues porque cobra por él, porque hace que tú estés más tiempo y por tanto puede cobrar más y porque lo vende a empresa, ¿no? Vale, ¿ves? En 2 preguntas llegamos a una respuesta. ¿Es malo que beneficie una empresa? No necesariamente. Si yo te cuento que hay una empresa que el titular de su presidente fue el único enemigo que yo tengo es el sueño, entonces ya no solo es que beneficia a la empresa, es que en ese beneficio de empresa está quizá perjudicando a alguien. No, por eso digo, la pregunta básica es ¿a quién beneficia? ¿Y por qué esto es relevante? Porque volvemos a la conversación eterna del propósito. En el tema de los derechos digitales hay una conexión que no podemos dejar de hacer. Es a quién beneficia, pero sobre todo es cómo considero yo al ser humano, a mi cliente y a la persona que trabaja en mi compañía. ¿Y por qué tiene que ver con cómo lo considero? Porque si considero que es un ser que solo produce, tomaré una serie de decisiones. Si considero que es un ser que solo consume, tomaré una serie de decisiones a la hora de implementar la tecnología. Pero si yo considero que estoy tratando con un Homo sapiens, que es lo que hoy somos, probablemente hagamos unas reflexiones distintas. ¿Por qué? ¿Y por qué vuelvo al propósito? Porque lo que sí está claro es que la tecnología tiene que mejorar la vida de todas las personas. Por eso creo que es tan fácil cerrar derechos digitales con propósito y la reflexión que os invito a que hagáis en vuestras compañías. Muchísimas gracias.